Todos hemos estado en una situación donde el miedo nos paraliza. Quizá para ti esa situación pudo haber sido el hablarle a una persona que te gusta, el pasar a frente de clase a exponer algo que te daba mucho miedo, el ver cómo los demás reaccionaban a esa exposición, el miedo a no hacer algo, a que los demás tuvieran una opinión sobre ti, ¿verdad? Ese miedo es reflejado muchas veces como una respuesta normal a lo desconocido, a lo que nos da incertidumbre como el ser humano. Es que básicamente el miedo es eso, es un conjunto de respuestas fisiológicas y mentales ante una situación desconocida. Y yo sé que te has encontrado en una situación que te paraliza, que te inmoviliza, ¿verdad? Incluso te quita la posibilidad de hablar, de hacer algo al respecto, de pensar con coherencia cuál va a ser tu siguiente paso. Verás, uno de mis más grandes miedos de toda la vida ha sido las alturas. Comúnmente y hasta la actualidad del día de hoy le tengo miedo a las alturas, al subir a algo muy alto, ¿verdad? Por una presión que me invade y que no sé si algunos de ustedes hayan sentido. Entonces ese miedo hacía que me paralizara al momento de subir a alturas muy grandes. Y entonces un día me tocó ir a la feria y llevar a una chica. En esta situación, pues lo que pasa es que a esta mujer le gustaba mucho subirse a los juegos mecánicos, pero para mí era pues algo imposible, ¿verdad?, de hacer. Entonces en ese momento, como era mi primera cita y claramente yo quería quedar bien, pues lo que hice fue atreverme a subirme al juego mecánico. Claramente estaba muerto de miedo, estaba lleno de terror, pero conforme fui subiéndome al juego mecánico, pues le fui agarrando una costumbre, ¿verdad? Al punto que el miedo se me quitó. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran truco psicológico. El usar el miedo a tu favor. Es decir, tomar un miedo mayor que el que tú tienes y ponerlo en contrarrespuesta a ese miedo que te está paralizando. En el momento en que tú eliges un miedo mayor al que tú estás teniendo, entonces eso te juega a favor, porque hay un miedo más grande que el que tú puedes tener en ese momento. Vamos a poner de ejemplo que tú en un momento tienes miedo de cruzar un lugar porque está muy oscuro, pero en ese momento tú tienes a cargo una niña pequeña, un niño pequeño que depende de ti para pasar. Entonces en ese momento tu miedo se pasa a que a ese niño o esa niña le pase algo malo. Entonces usas un miedo mayor para poder pasar ese lugar oscuro. Y es que creemos que el ser valientes es de la ausencia de miedo, pero no es nada cercano a la verdad. La ausencia del miedo es simplemente porque algo no nos importa lo suficiente para darle un valor, entonces no nos da miedo hacer algo. Iniciar un proyecto, hacer algo nuevo, hablarle a alguien. Cuando alguien no te gusta o no quieres impresionar a esa persona o no te importa lo que opine de ti, entonces no te da miedo hablarle a esa persona. Si estás frente a un público que son niños de kinder, no te va a dar miedo hablar porque son solamente niños. Pero si estás frente a un público crítico de adultos, pues la cosa cambia. Entonces radica toda esta técnica en usar un miedo mayor, un miedo que realmente valga la pena todavía más que el miedo que tú tienes. Y ese miedo cubra a ese miedo que tú tienes. Todas las personas exitosas que tú ves o esas personas que hacen las cosas que tú no haces, también tuvieron miedo al iniciar. Tuvieron un miedo, pero su miedo más grande fue más allá que ese miedo. Por ejemplo, me da miedo, no sé, hablar en público, pero me da más miedo el nunca poder lograr lo que yo quiero. Otro ejemplo sería, me da miedo una situación extrema, por ejemplo, me da miedo vestirme de payaso y estar en la calle haciendo maniobras, marionetas, todo eso, para ganar dinero. ¿Por qué? Porque me van a juzgar claramente, pero me da más miedo que mi familia no coma. Entonces tú reemplazas un miedo por otro y es así cuando realmente actúas. Cuando hay algo más grande que perder, hay un miedo mayor a lo que tú tienes, que tú te estás enfrentando en este momento. Simplemente usa esta técnica. Cuando tengas miedo, busca un miedo mayor y atrévete a hacerlo, porque tú eres la única persona que tiene la capacidad de dirigir ese miedo con inteligencia y con liderazgo. Muchas gracias por todo.